Hola, buenas tardes. Vamos a... Buenas tardes, Hola, Wendy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, David. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Este, Estamos a martes 14 de mayo y son las 7:01. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Maestra, disculpe, el tema se me hizo muy complicado. ¿El de la evaluación? Sí, sí, me revolví mucho con la lectura. Ok. ¿Tienes alguna pregunta o alguna duda? Pues es que prácticamente al principio empieza el autor a describir y creo que textualmente aparece o empieza a decir que eh, empieza a hablar sobre la evaluación educativa. Y luego más abajo empieza a hablar sobre la evaluación educativa y luego dice, algunos antecedentes de esto son la evaluación educativa. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo el antecedente de la evaluación educativa es la evaluación educativa? Entonces ahí ya fue cuando me revolví, ya no supe qué pasó. Ok. Sí, bueno, al principio los autores del libro empiezan dando como que diferentes concepciones de la evaluación y básicamente la evaluación es hacer una comparativa entre lo que es la realidad con lo ideal o lo que se pretende lograr. Y pues lo importante, la verdad, la evaluación es un tema difícil y es un tema complejo. Es prácticamente una investigación la que se tiene que llevar a cabo cuando haces una evaluación. Debe haber una definición de la variable que quieres medir, debe haber un instrumento que mida pues esta variable, debe haber un análisis de los resultados. Entonces, sí es un tema complejo y el diseño curricular es tan extenso y abarca tantos aspectos, tiene las diferentes subetapas y subetapas que es muy difícil encontrar, por ejemplo, artículos que evalúen un diseño curricular completo. Casi siempre el diseño curricular al momento de hacer una evaluación se realiza en aspectos muy parciales, como por ejemplo el plan de estudios, nada más revisar el plan de estudios, o nada más revisar los contenidos, o nada más ver si los alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo en relación a los objetivos de estudio. Pero pues no se evalúa como todo completo, o sea, sí, desde dónde nació este currículum, a partir de qué investigaciones se Ok. abrió esta propuesta. Entonces sí, sí es un tema complejo la, la La evaluación. evaluación de revista. Entonces no quiere decir que, por ejemplo, se tengan que hacer todas las fases, o sea, es más que nada precisamente qué es lo que se quiere evaluar del plan de estudios cuando se utilizan las herramientas específicas para cada una de las cosas. Exacto, se tiene que delimitar lo que se va a evaluar, porque Ok, pues, es muy difícil hacerlo todo completo. ok. Yo pensé que se tenía que hacer todo y dije, no, pues es bastante. Sí, sí, sería, bueno, es complicado y sería muy difícil lograrlo, pero lo ideal es que se involucren a la mayor cantidad de personas que están involucradas en el currículum y que se mida la mayor cantidad de variables posible para que sea como que un panorama un poquito más completo. Ok, muy bien. Gracias. David. Bueno, muy bien, la clase del día de hoy va a ser un poquito más cortita. Vamos a revisar en lo que nos quedamos la clase pasada. Y bueno, primero vamos a ver que esta semana es la semana 15 y que no tenemos ningún trabajo pendiente.
Ya la actividad del mapa conceptual es la última actividad de la materia de diseño curricular. Entonces, de aquí en adelante, lo que van a hacer es trabajar en el proyecto final y nada más, ¿verdad? Entonces, esta semana no hay ninguna tarea. Ya la última tarea se entregó este domingo que pasó y pues eso, vamos a estar como quiera teniendo las sesiones síncronas. Se supone que aquí ya no deberíamos de tener sesiones, pero vamos un poquito desfasados, entonces vamos a seguir teniendo las sesiones síncronas y pues pueden aprovechar también para preguntar de qué dudas de lo que es del proyecto y en general. Buenas tardes, Ivonne. Bueno, muy bien. Y pues bueno, próximamente viene el examen de regularización y la actividad de video de aprendizaje se van a abrir el 20 de mayo y del 20 al 2 de junio va a haber esta semana de nuevo de recuperación en donde se van a abrir todas las actividades y todos los foros y vas a poder realizar cuestionarios que te faltaron o actividades que te faltaron. Pero pues esto ya es prácticamente las últimas semanas, pues ya estamos cerrando el curso. Ya nos quedan poquitas sesiones síncronas y una fecha que tienen que tener muy presente y que no está bien en nuestro calendario es el 9 de junio. El 9 de junio es el día que se entrega el proyecto final. Le voy a recordar esto todas las clases que tengamos de aquí en adelante porque sí es importante. Aquí el 9 de junio es el día que se entrega el proyecto final. Acá en nuestro calendario dice que el 10 al 23 de junio, pero realmente ya no vamos a tener clases o ya no vamos a estar en la universidad a partir del 15. Entonces, el trabajo se entrega el 9 de junio y para que nosotros podamos tener un momento de hacer una revisión y cerrar calificaciones, etcétera. Entonces aquí, recuerden, fecha importante para entrega del proyecto final es el 9 de junio. Y aunque a lo mejor muchos no ven el calendario, pero en la plataforma sí está ahí programado el proyecto final para que se entregue el 9 de junio. Entonces, 9 de junio es la fecha de entrega y la fecha de corte, o sea que ya no va a haber pues más tiempo para poder entregar después el proyecto final. Otra cosa súper importante eh, es que cuando vayan a subir algún documento, no lo suban con acentos o con la letra ñ, porque la plataforma, si lo subes así, marca error y no deja leer el archivo, entonces no voy a poder calificarte, no voy a tener que calificar. Entonces, por favor, revisen muy bien los archivos que suban, que efectivamente se pueden abrir. Si yo ya lo subí, como quiera, me voy a asegurar de que sí pueda abrir el documento, que sí se pueda tener acceso a él, porque si no, pues no voy a poder calificarles. Muy bien, entonces ya diciendo esto, vamos a empezar con la presentación. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, maestra, todo bien. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, nos quedamos estamos viendo la evaluación, vimos algunas definiciones de evaluación, eh, vimos algunas sugerencias de algunos autores de cómo debía ser la evaluación, de algunas características de la misma y nos quedamos aquí en esta parte de operación y tipos de evaluación curricular.
Aquí nos decía un autor que, bueno, que era importante hacer un modelo participativo de evaluación, que eso es lo que le comentaba a su compañero, de que involucramos a la mayor cantidad de personas que están relacionadas con el currículum al momento de hacer la evaluación. Esto es que preguntemos a maestros, preguntemos a alumnos, preguntemos a administradores, a evaluadores, a los que se benefician del currículum allá afuera, a las empresas, a las instituciones, para tener una mejor idea. Vamos a ver este modelo del Ralph Tyler de cómo debe ser la evaluación. 4 operaciones interrelacionadas y fundamentales en la evaluación. Y bueno, la primera nos dice que primero tenemos que definir y delimitar de forma precisa el aspecto educativo que se quiera evaluar. Aquí nos pone un ejemplo medio confuso porque pone evaluar la evaluación curricular, que se definirá después que se establezca el área y los propósitos de la evaluación. Pero aquí en su libro me gusta una tablita que vienen todas las variables, bueno, no todas, no vienen todas, vienen muchas, de las variables que pueden ser susceptibles a evaluarse y te da una idea de lo compleja que puede llegar a ser la evaluación porque pues son muchos aspectos los que se pueden evaluar. Y es este cuadrito de aquí, fíjense. Dice variables que son susceptibles a evaluar. Y se puede evaluar la manera de que se está impartiendo el método de instrucción. Y de esto se puede evaluar el contenido, el método, la forma, la organización. Aquí dice facilidades, que en realidad esta variable no sé exactamente a qué se refiere, o costos, por ejemplo. Pero luego de este aspecto de la instrucción, se puede evaluar el aspecto cognitivo, el aspecto psicomotor o el comportamiento o el aspecto afectivo. Es decir, que yo puedo querer conocer qué piensas acerca del contenido de mi curso o puedo observar, medir cuántas veces participas tú en mi clase, ¿verdad? Que sería un aspecto comportamental. O te puedo preguntar qué sientes al finalizar el curso, qué sientes al finalizar el curso, cómo sentiste el curso. Entonces, eh, todas estas variables son susceptibles a ser evaluadas. Puedo yo querer saber qué piensan los estudiantes, puedo querer saber qué piensan otros maestros acerca de mi curso, puedo querer saber acerca de las cuestiones administrativas, qué piensan los administrativos. Entonces, hay demasiadas variables que se pueden evaluar, va a depender del aspecto que a mí me interese conocer, es como yo voy a buscar delimitar mi variable. Por ejemplo, bueno, yo quisiera saber a lo mejor qué tanto aprendieron del curso, entonces yo voy a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué instrumento puedo elegir para saber qué tanto aprendieron? Que sería a lo mejor revisar el proyecto final o a lo mejor preguntarles qué aprendiste durante el curso, etcétera. O sea, yo, dependiendo de mis intereses, es como yo voy a seleccionar y delimitar mi variable y mis instrumentos. Entonces, bueno, nos quedamos en que primero definición y delimitación de lo que voy a evaluar, que ya vimos que hay muchísimas variables que son susceptibles a ser evaluadas. Luego nos dice que definición operacional. Para mí, la definición operacional y la selección de elaboración de instrumentos son pues prácticamente lo mismo y están muy ligados. Una definición operacional es algo que yo puedo ver y que yo puedo observar o medir. Entonces, yo voy a seleccionar para mí
¿qué estoy yo tomando como aprendizaje del curso de diseño curricular, por ejemplo? ¿Qué para mí es aprendizaje de el curso de diseño curricular? Y entonces yo voy a seleccionar o elaborar un instrumento de evaluación. Mi instrumento, pues, es el proyecto final. O mi instrumento es una escala que te dice que qué tan satisfecho es, qué tanto aprendiste en el curso. Mucho, poco, regular. O sea, es dependiendo de lo que yo quiera saber, voy a seleccionar nuevamente mi instrumento. Y también, pues que dependiendo del instrumento que yo elija, va a ser tan fina o no la evaluación, porque, por ejemplo, en el proyecto final me puedo dar mejor cuenta de qué es lo que van aprendiendo, que si les pregunto, ¿aprendiste mucho, poco, regular? Pues eso no me va a dar mucha información. A lo mejor tú piensas que aprendiste mucho y pones mucho, pero en realidad, pues no. Entonces, bueno, la definición operacional y la selección de la elaboración, para mí, pues va completamente de la mano. Y luego nos dice que la revisión continua de acuerdo con la información obtenida a partir de la aplicación de los instrumentos y procedimientos diseñados. La definición de un aspecto educativo evaluado, de los aspectos y suposiciones formulados y de los mismos instrumentos y procedimientos desarrollados. Bueno, esta parte de la revisión continua, pues es ver qué cambios van a ser necesarios que yo realice. Por ejemplo, en el proyecto final yo me puedo dar cuenta qué es lo que sí se está comprendiendo muy bien y qué es lo que de plano no se está comprendiendo bien. Y a lo mejor sí, todos coinciden en el mismo punto, en la parte, por ejemplo, del perfil profesional, todos batallaron en eso, pues quiere decir que a lo mejor no tiene tanto que ver con el instrumento, sino que a lo mejor algo realmente no quedó claro y algo se tiene que modificar de las actividades o del curso o de la forma en la que se está enseñando, ¿verdad? Y a lo mejor esto me permitiría también, a partir de esta evaluación que yo realicé, ¿verdad? Que es un ejemplo, podría a lo mejor pensar en otra evaluación de otro aspecto, del aspecto instruccional y así me permita tomar mejores decisiones sobre hacer cambios dentro de mi programa. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien, más o menos? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra. Muy bien. Y bueno, pues ese es el esquemita de RAS, resumido, definir y delimitar lo que se va a evaluar, definirlo operacionalmente, seleccionar o elaborar un instrumento con el que se va a evaluar y revisar continuamente los pasos anteriores. Dice aquí, este autor asegura que en el proceso que va desde la creación y el diseño hasta la aplicación de un proyecto, es posible encontrar 4 tipos generales de evaluación, las cuales se describen a continuación. Bueno, aquí este autor nos va a decir que hay 4 diferentes tipos de evaluación y que ustedes se van a dar cuenta que están relacionadas con las subetapas de la fundamentación de la carrera profesional. Por ejemplo, la primera dice que es evaluación de contexto. Si la leemos, nos vamos a dar cuenta que está en relación a la fundamentación. Dice que la evaluación de contexto sirve para tomar decisiones que en la planeación conducen a determinar los objetivos del proyecto. Con este tipo de evaluación se fundamentan o se justifican los objetivos. Se definen el medio relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifican las necesidades y se diagnostican los problemas. En gran medida, este tipo de evaluación es filosófica, social, pues en ella se describen los valores y las metas de un sistema. Entonces, esta evaluación de contexto
tiene que ver con la fundamentación de la carrera profesional, con la parte de por qué es importante realizar o abrir determinada carrera, qué problemas va a resolver, realmente esas necesidades, cómo se identificaron en el contexto, ¿verdad? Cómo fueron diagnosticados esos problemas, porque esas necesidades son realmente necesidades. Luego está la evaluación de entrada o de insumos, que esta tiene que ver con los recursos con los que se cuentan y que determinan mucho los objetivos que se pueden plantear un curso o una carrera profesional. La evaluación de entrada o de insumos dice que nos sirve para estructurar las decisiones que conducen a determinar el diseño más adecuado del proyecto y, por medio de la información que contiene, puede decidirse cómo utilizar los recursos para lograr las metas de un programa. Esta evaluación es importante porque pues es muy importante preguntarnos realmente con qué recursos contamos para poder enfrentar esas necesidades o cumplir con los objetivos. Por ejemplo, si yo quiero formar excelentes policías, expertos en tiro con armas, pero no tengo armas o no tengo donde practiquen, entonces mis objetivos van a tener que cambiar y a lo mejor pues no les voy a poder generar la habilidad, pero a lo mejor lo que sí puedo hacer es generarles conocimientos acerca de técnicas sobre el tiro con armas. Entonces, yo voy ajustando mis expectativas o mis objetivos con la realidad que yo tengo y que tiene que ver con los recursos que cuento. O a lo mejor no tengo profesores o expertos en esta área en particular. Entonces, bueno, aquí me pregunto, ¿son factibles mis objetivos planteados? ¿Cuáles son los costos potenciales y cuáles beneficios esperados de las estrategias que tengo establecidas? ¿Cuáles son los supuestos o fundamentos subyacentes? ¿Cuáles son las actitudes y necesidades de los estudiantes, maestros de la comunidad y que se integran en las estrategias? ¿Qué recursos, perdón, y facilidades se cuentan? ¿Qué otras instituciones y con qué estrategias similares están funcionando, persiguiendo estos fines? Y bueno, al final nos dice, las decisiones basadas en este tipo de evaluación generalmente resultan en una especificación de los procedimientos que se van a poder llevar a cabo, de los materiales que se van a utilizar, facilidades, equipo, programas, esquemas de organización, requerimientos de personal y presupuesto. En relación con el proceso de desarrollo curricular, este tipo de evaluación se realiza principalmente en la etapa de el perfil profesional. Y bueno, también nos dice que de la organización curricular, pero es más en relación al perfil profesional cuando nos vamos a plantear el objetivo o el ser humano que queremos formar al final de la carrera. Y David levantó la mano. Adelante, David. Sí, gracias, maestra. Una pregunta. ¿Este tipo de evaluación es la que, por ejemplo, se puede realizar en una institución como para poder valorar si es necesario la creación, no sé, de algún laboratorio nuevo o de algún edificio nuevo, eh, como para saber más o menos qué es lo que falta dependiendo de los, pues sí, del currículum que hay, de las carreras que ofrecen? Pues sí, sí puede ser, o sea, de laboratorios, sí, Ujú. como de un área, por ejemplo, en este caso el tiro con armas, de que haya algo virtual para que los alumnos Ajá, puedan, practicar. Sí, ajá. y sí puede ser eso, pero y tiene que ver con los recursos también con los que cuenta la institución para poder desarrollar este,
estas propuestas. Ok, muy bien, Mm, gracias. Muy bien. Bueno, en las siguientes, si también tienen ustedes, igual como David, ejemplos, comentarios, adelante pueden abrir este micrófono. En la parte número 3 es la evaluación de proceso. Esta evaluación de proceso es es lo más común, la que siempre se realiza, es acerca de el plan de estudios y los objetivos del el plan de estudios, cómo se está implantando, y tiene que ver más como bueno, lo han evaluado más como el rendimiento de los estudiantes, aunque no necesariamente tiene que ser el rendimiento de los estudiantes lo que se evalúe. Pero bueno, esto tiene que ver más como con el contenido del plan de estudio, la evaluación de proceso. Entonces, la evaluación de proceso nos dice que sirve para implantar decisiones que nos ayuden a controlar las operaciones del proyecto. Después de un curso de acción que ha sido aprobado y comienza a implantarse, es necesario este tipo de evaluación para proveer una retroalimentación periódica a los planes y procedimientos. Con este tipo de evaluación se pretende alcanzar tres objetivos principales. Uno, igual, detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o en su aplicación, proveer información para tomar decisiones programadas y mantener un registro continuo del proceso. Nos dice que en 10 minutos nos va a cortar, pero ahorita si se corta nos volvemos a conectar. Dice que, bueno, la evaluación de proceso requiere de un análisis de aspectos como las relaciones interpersonales, canales de comunicación, logística, actitud que tienen los estudiantes o los usuarios hacia el programa, adecuación de recursos, disponibilidades físicas, personal, programas de tiempo, estructura interna de los programas y conceptos que se van a enseñar. Este autor sugiere que para recolectar información de este tipo de evaluación se utilicen procedimientos formales como informales. Y pone aquí unos ejemplos como análisis de la interacción, listas de cotejo, entrevistas, escalas, incluso buzones de sugerencias. Y autores como Glassman y Rivarola dice, parece identificar que la evaluación de proceso con una evaluación interna del currículum en la que se trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al plan de estudios. Y por lo tanto, la evaluación de proceso está contenida en la evaluación de la estructura interna y la organización del propio plan de estudios. Entonces, bueno, la evaluación de proceso es una de las más comunes y está más relacionado con el contenido de la carrera y puede ir desde cómo el maestro está eh, llevando a cabo la metodología del diseño curricular, si realmente lo está haciendo adecuadamente o no lo está haciendo adecuadamente, si realmente conoce, por ejemplo, los aspectos filosóficos de la carrera. Por ejemplo, ya ven que no sé, en el Tecnológico de Monterrey, independientemente de la carrera en la que tú elijas, se pretende que se creen personas líderes y personas emprendedoras. Entonces, todo el currículum está permeado por estos valores. Entonces, bueno, analizar si realmente se está transmitiendo estas ideas y estos valores y además del contenido que que se tiene establecido. Y pues bueno, generalmente les digo que para evaluar esta parte del proceso lo que se realizan son exámenes, por ejemplo, al final de los cursos o al final incluso de la carrera, para ver si el alumno sí obtuvo los conocimientos, las habilidades o las actitudes que se pretendían en un principio. Pero no necesariamente tiene que ser pues una calificación
el rendimiento académico, también se puede traducir en los programas que ellos puedan crear o puedan hacer, los programas sociales que ellos puedan aplicar en su comunidad. Eso también podría ser una manera de evaluar esta parte del proceso, qué tan efectivos son estos programas. Y finalmente, la evaluación de producto sirve para repetir el ciclo de decisiones tendientes a juzgar los logros del proyecto, es lo que nos dice. Permite, además de medir e interpretar los logros, no solo al final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. Por medio de ella se investiga la extensión en lo que los objetivos terminales se han logrado, a diferencia de la evaluación de proceso, con la que se busca determinar la extensión de los procedimientos, en que los procedimientos son tan operantes como se han esperado. A lo mejor aquí nos podemos confundir un poco con la evaluación de proceso y de producto, pero la diferencia entre una y otra es que la segunda más, es más global, es realmente determinar si todo desde la fundamentación hasta la implantación, como es la evaluación de proceso, está teniendo un resultado en el contexto en cuestión de resolver realmente los problemas o las necesidades que hay en el exterior. Entonces, para hacer esta evaluación de producto, nos tendríamos no que enfocar en los estudiantes, en el rendimiento, en si obtuvo el conocimiento o no, sino en el afuera, en las instituciones, y ir a ver si eh, esas habilidades que tienen están funcionando, sirven en el exterior. Entonces, esta evaluación de productos sería hacia afuera con las instituciones y en los lugares de la comunidad donde se están aplicando estos conocimientos, habilidades o actitudes. Perdón. Y bueno, estos son los 4 tipos de evaluación que nos propone este autor y que están en relación a las etapas del diseño curricular. Y la siguiente semana vamos a revisar un poquito más a fondo la evaluación de producto y de proceso, que es la evaluación interna y la evaluación externa. Son como sinónimos. Aquí en esta esquemita nos pone el autor y voy adelante. Maestra, disculpe, ahorita nos va a aplicar sobre el mapa conceptual, porque tengo duda, es que yo hice el contenido en una tabla, puse qué semanas van a ser y en la otra parte de la tabla las áreas que se van a tomar en cuenta y luego las actividades. Por eso tengo duda cómo hacer el mapa conceptual. El mapa conceptual de la organización curricular. Sí. Ok, muy bien. A ver, bueno, hasta aquí ya terminamos con la evaluación. O sea, no hemos terminado el tema, pero terminamos por el día de hoy. Este esquema, como les iba a mencionar, como les dije al inicio, el autor lo relaciona cada evaluación, cada tipo de evaluación lo relaciona con una diferente etapa del diseño curricular. Y bueno, la siguiente semana nos vamos a enfocar en evaluación de proceso y en evaluación de producto. Y ahora sí, Ivonne, ¿puedes abrir el micrófono y comentar otra vez tu duda, por favor? Ah, es que tengo dudas sobre el mapa conceptual que dice ahí. Dice que es sobre los contenidos y yo hice una tabla Ok, de lo que se va a impartir en el curso que voy a dar. ok, Entonces puse
las semanas en una línea, en la otra parte puse las áreas que se van a tratar y las actividades, lo hice en una tabla, pero ahí hice un mapa conceptual, entonces ahí tengo dudas. Mira, ¿Puede ser una tabla o mapa? realmente lo importante es que tú tengas claro, la parte de la organización es que tú tengas claro los contenidos que van juntos, que se relacionan más. Entonces, por eso se divide como en áreas. Los contenidos que son más similares se van a poner dentro de un área. Aquí en el área de recursos creo que hay un ejemplo de la organización curricular. ¿Sí lo viste el ejemplo de los diferentes, de la organización curricular? Iván, Ay, disculpe que está ladrando el perro. Eh, no te preocupes. pues sí les entendí más o menos, pero sí me quedó duda cómo estructurarlo. ¿De qué se trata tu tema? Es sobre la educación inicial y el arte. Ok. ¿Y cuáles son los diferentes temas que vas a tratar? Pues voy a tratar la motricidad fina, la motricidad gruesa, este, algunas técnicas de arte, este, ¿qué más? Socialización, lenguaje, eh, son algunas áreas que voy a trabajar. Ah, no sé si me entendió, maestra. Este, Sí, 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 sí recuerdo tu proyecto y lo que puedes hacer, si tú vas a tratar diferentes temas dentro de la motivación en general, tú vas a ver diferentes aspectos, pues los puedes acomodar así tal cual como los estás diciendo ahorita. Ahorita, como los cursos a veces son más chiquitos, mm, es muy difícil adaptar esta parte de la organización en áreas porque pues no tenemos tantos temas como o tantos contenidos como en una carrera profesional. Pero lo importante es que conozcamos qué es esta parte de la organización curricular, que se trata de organizar y clasificar los contenidos en diferentes áreas para que el alumno los pueda asimilar de mejor manera. Entonces, a lo mejor va a quedar, a lo mejor a veces está forzado o queda un poco artificial, o a lo mejor queda muy diferente, porque el curso es más chiquito, pero depende de los contenidos que tú vayas a plantear. ok, entonces sí me permitiría hacerlo así como lo hice en una tabla. Sí, si quieres puedes mandarlo por correo y lo puedo revisar desde antes y ya te hago observaciones. Ah, ok. Ya. ¿Está bien? Sí, gracias. Y otra duda sobre el proyecto, dice ahí que 10 citas. ¿Esas citas es referente a que a la información que sean similares a lo que yo voy a dar del curso? Porque nada más tengo 5, pero dice que de 10 a no sé cuántos, 15. Sí, bueno, las se reparten en los diferentes subetapas. Acuérdate que pues en la fundamentación, en las necesidades que va a abarcar el profesionista son 5 y luego en la justificación son 5. Entonces son de diferentes áreas las citas. Mm. Por ejemplo, de tu curso sobre el arte, este, ¿me repites otra vez el título? Ah, educación inicial y el arte. El tuyo tenía un formato un poquito más de tesina, ¿no? Sí. Ok. Tú tenías ahí mucha información sobre por qué era importante hablar sobre este tema, o sea, por qué era importante abordar este tema en particular con los estudiantes. Entonces, todas esas citas que tú tienes o todas esas investigaciones a ti te sirven para justificar tu curso y las puedes poner en el apartado de las necesidades que abordará el profesionista. Ah, ok. En relación al contenido, lo que tú vas a hablar acerca de motricidad,
por ejemplo, debe ser desde algún autor, desde alguna teoría. Lo que tú vas a informar en tu curso debe ser desde alguna perspectiva. Entonces tú debes de poner el autor desde el cual tú estás hablando sobre la motricidad o sobre el arte o sobre lo que tú vas a explicar en tu curso. No puede ser así como, ay, nada más lo saqué de la red o nada más lo pensé y así lo voy a plantear. Entonces, a eso me refiero con que se tiene que, pues, justificar y que se tiene que colocar, pues, de dónde viene la información el autor. Sí, 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 me acuerdo toda la información que le puse. Entonces, eso lo voy a incluir también y le agrego otras cosas, ¿verdad? Ok. Sí, Ok. realmente tú tenías muy buen contenido. Lo único que lo entregaste en el formato de investigación. Entonces, yo no estoy segura si tú estás comprendiendo todas las subetapas de la fundamentación, o sea, que se coloca dentro de cada apartado, o así, no me queda claro, aunque tu contenido estaba correcto, no estaba como la estructura del trabajo. No, sí, ya lo chequeé mejor y empecé a quitar cositas para, como dice usted, que vaya a una organización de lo que sigue. Ok. Bueno, está bien, maestra, ya me queda claro. Bueno, muy bien, qué bueno, va. Gracias. Bueno, muy bien, entonces, si no tenemos comentarios o dudas hasta aquí, pues nos despedimos y nos vemos el siguiente martes, igual a las 7 de la tarde. Ok. Gracias, maestra. Muy bien. Buenas noches. Gracias a Gracias, ustedes. maestra. Hasta luego. Buenas noches. Bye, Wendy. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye, David. Gracias. Nos vemos.